¿Qué tal? Vamos a dar inicio con las sesiones de repaso de cálculo 3 para después pasar posteriormente de lleno al curso de cálculo diferencial e integral 4. Aún no sé cuántas sesiones vayan a ser de repaso, puede ser una, dos, tres, cuatro sesiones, no lo sé. Este, pero pues vamos a comenzar. Entonces, a ver, de nuestros cursos previos, vimos varios conceptos importantes que nos van a hacer o nos van a servir demasiado en este curso. En particular en cálculo 3, de las cosas que vimos que van a servir para este curso y que es importante hacer un repaso, sin profundizar demasiado obviamente porque pues, el curso ya se tomó. Eso es lo siguiente. Vamos a empezar con las cosas importantes. ¿Qué era lo que se vio en cálculo 3 que va a ser importante para este curso? Vamos a recordar, por ejemplo, a ver aquí, perdón, todavía tengo aquí un poco de falta de coordinación. Es difícil coordinar tu computadora y todo lo demás, pero bueno, espero que con el tiempo nos vayamos acostumbrando a esto. Entonces, a ver, la definición más importante. El espacio vectorial que es Rn. ¿Cómo definíamos este espacio? Lo definíamos como las eneadas tales que sus entradas eran números reales cuyos índices corrían entre 1 y n. Entonces, n define la dimensión. Ahorita vamos a trabajar con eneadas. Nosotros sabemos ya de lo que se discutió en el curso previo que un espacio vectorial no necesariamente, bueno, en el caso de Rn sí se puede describir por el medio de eneadas, pero no necesariamente los elementos de un espacio vectorial que los cuales llamamos vectores van a ser necesariamente de esa forma. Entonces definíamos la suma y era x1, x2, déjenme borrar esto porque se ve muy feo, x2 hasta xn más y1, y2, yn. Y no era más que sumar las entradas. Xn más yn. Es decir, ¿cómo se define la suma? De manera formal, digamos, es tomar un elemento de Rn, otro elemento de Rn, y esa suma nos va a dar un elemento de Rn. Y lo vamos a escribir así. X más y. Entonces, esta parte de aquí, digamos que ya no involucra lo que son los elementos de Rn como eneadas, ¿no? Esto ya es como una generalización. ¿Cuál era el otro? Producto por escalar. La verdad es que escribo bastante feo, pero hoy es complicado usar estas
cosas para escribir. Vamos a ver. Voy a intentar hacerlo un poco mejor. Entonces, a ver, el producto por escalar. Entonces tenemos un número real x1 que multiplica el vector, y esto es igual a multiplicar cada una de las entradas por ese escalar. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría? Entonces tenemos que es tomar un elemento en R, operarlo con un elemento de Rn, y eso nos va a arrojar un elemento de Rn. Entonces simplemente lo vamos a escribir de esta manera. Donde tanto x como y estos elementos pertenecen al espacio vectorial Rn, y alfa es un número real. Entonces, prácticamente con lo que vamos a nosotros trabajar en cálculo 4 va a ser con el mismo espacio vectorial que definimos en cálculo 3. Vamos a ahorita recordar cuáles son las cosas más importantes que definen a esta estructura, ¿no? Estructura de espacio vectorial. Entonces, una de las primeras cosas importantes que se definieron son las siguientes. Tenemos definición da 2 x. Ahorita yo las voy a dejar así, no las voy a escribir como niadas, las voy a dejar así, pero nosotros sabemos que estos elementos pertenecen a Rn y se escriben como eniadas. Y se define el producto interno o escalar de quién, de esos elementos de x y y, como tomamos x, y, esta es la notación que vamos a usar, o bien esta de aquí, y no es más que ir multiplicando las entradas por entrada y sumarlas. x2, y2 más hasta llegar a xn y n. Perdón, eso no va aquí, esto va igual. ¿Desde dónde? Desde 1 hasta n de xy y. Diablos, qué complicado es esto. Pero bueno, vamos a tener que hacernos unos másters en utilizar ese tipo de tabletitas digitalizadoras. Entonces quedaría x perdón. Sí, es esa misma notación. Entonces simplemente tomamos un elemento de Rn
otro elemento de Rn y esta operación nos arroja un escalar. Recuerden que aquí definimos varias propiedades del producto escalar. Ahorita las vamos a discutir ahí de manera muy por encima. Recuerden que esto es un recordatorio de cálculo 3 o de lo que vimos. Entonces, a ver, nada más para poner a manera de ejemplo de esta nueva operación. Si n es igual a 3 y tenemos un vector que es 1 menos 2,4 y otro vector, por ejemplo, que puede ser 3 menos 2, menos 1, el producto punto de estos dos vectores quedaría como 1 menos 2, menos 4 punto, es un punto, 3, menos 2, menos 1, y no es más que 3 más 4 más 4. ¿Sí quedaría así? Sí. Y esto es igual a 11. De hecho aquí le puse un menos, pero en realidad más como lo definí. Entonces aquí sería un menos. Está la gomita, está por acá. Este es un menos. Y este es 3 entonces. Insisto, ahorita pido disculpas por este tipo de detalles. La intención es que después de unas 5 o 6 sesiones no tenga la misma dinámica de estar así equivocándome, ¿no? Esperemos que no sea así. Entonces, a ver, una de las cosas importantes que podemos obtener de esto es que no necesariamente, si nosotros operamos con elementos de este tipo, no necesariamente para obtener un valor de 0, los vectores tienen que ser necesariamente 0. Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando de llegar? Si nosotros tenemos el producto interno de estas cosas o de estos objetos que pertenecen al Rn y obtenemos 0, no necesariamente x es igual a 0 o y es igual a 0. Y pues bueno, eso es demasiado sencillo de corroborar. Basta con dar un ejemplo sencillo. Vamos a por ejemplo poner x. Vamos a poner a y como 2,1, menos 4 tercios. ¿Y eso qué implica? Que 1,23.2,1, menos 4 tercios es igual a 2 más 2 menos 4, y eso es igual a 0. Ok, entonces no necesariamente estos valores que están aquí tienen que ser 0, está el otro, para que el resultado de la operación definida como producto interno sea igual a 0. Y si recordamos de nuestros cursos previos de geometría y demás, cómo nos definían
esa operación, simplemente decían que si dos vectores dos vectores que pertenecen a Rn se dice que son ortogonales, ortogonales o perpendiculares si x, y, producto punto, es igual a cero. Y otra definición importante, esta sí la pongo como definición, es que si tomábamos un vector que pertenece a Rn, decimos que la norma euclidiana de x, diablos, vectorcito x es ¿quién? Lo vamos a denotar de esta forma. La norma de x es simplemente tomar al vector, hacer producto punto por sí mismo, sacarle raíz, y eso es esto de aquí. Hasta xl. Entonces son al cuadrado, y todo esto elevado a la 1/2. O bien es la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado, todo esto a la 1/2. Ok, a ver, es que hago aquí esfuerzos con la muñeca súper sorprendentes. Se cansa uno, pero en fin, a ver. Ejemplo. Vamos a poner el vector x, que es igual a 1, menos 3, 4, y la norma de ese vector es igual simplemente a 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz, y eso es igual a 1 más 9 más 16, y eso es raíz de 26. Ok. ¿Qué podemos obtener de estos resultados? Una cosa importante, una observación importante. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un vector x1, tomamos un vector x2, y estos vectores están por acá.
este es x1, este es x2, y queremos obtener el ángulo que existen entre estos dos vectores. Entonces estamos en R3, vamos a poner que estos dos vectores están en R3, y por la ley de los cosenos yo tengo que x1 menos x2, su norma de ese vector, que terminaría siendo este vector que está aquí, este de aquí sería x1 menos x2, es igual a ¿quién? A la norma de x1 al cuadrado más la norma del vector 2 al cuadrado menos 2 veces el producto de sus normas. Este sería x2 multiplicado por el coseno del ángulo que forman, que es este de aquí, este ángulo de aquí. ¿Esto qué implica? Simplemente que el coseno del ángulo que forman esos dos vectores es la norma de x1 al cuadrado más la norma de y, perdón, este sería x2 al cuadrado, aquí, que no se confunda con el exponente, menos x menos x1 x2 al cuadrado, todo eso sobre 2 veces la norma de x que multiplica, de x1 que multiplica la norma de x2. Si ustedes hacen las operaciones van a llegar a que el resultado de esto es el producto escalar de x1, x2 sobre la norma de x1 multiplicado por la norma de x2. Ok. Lo siguiente. Déjenme pasar la siguiente pizarrita. Vamos a darle zoom. Vamos a agarrar el gis blanco. Y vamos a lo siguiente. Esperen. Cerrado. Ok. Entonces tenemos que un vector b en Rn se llama unitario si lo subrayamos, vector unitario, si su norma es igual a 1. Si x está en Rn y ese vector no es el vector nulo, ¿ok? Entonces a partir de este vector
nosotros podemos convertir a un vector unitario de la siguiente forma. Simplemente dividimos entre su norma. El vector resultante es un vector unitario. Ok. Entonces, dos vectores X, Y en Rn tienen la misma norma. Diablos, por más rápido que quiero escribir me salen peor las cosas. Tienen la misma dirección. Okay. Si existe un escalar y ese escalar es, perdón, es mayor que 0, tal que ese vector X es igual a la multiplicación del escalar por Y. Y tienen dirección contraria. Quiero que complementen que lo que estoy escribiendo es con lo que estoy diciendo, porque de repente no se entiende. Dirección contraria si existe de igual forma un alfa menor que 0, tal que X es igual a alfa por Y. Y a manera de ejemplo, si tenemos un vector A voy a borrarlo, vector A igual a 1, 2, menos 3, entonces la norma de ese vector es igual a 1, no, bueno, sí, bueno, lo voy a poner ya como 4, que es 2 al cuadrado, más 9, eso es igual a la raíz cuadrada de 14, y eso implica que el vector unitario es simplemente el vector A dividido entre su norma, y eso es igual a 1 sobre raíz de 14, coma 2 raíz de 14 menos 3 raíz de 14. Ok. Entonces vamos con el siguiente teorema. Sean X, X1 hasta Xn, el vector Y, Y1 hasta Yn,
el vector z tenemos hasta zn son vectores de Rn y sea un número real. Entonces tenemos lo siguiente. Acá las propiedades siguientes. La primera. Tenemos que el producto interior es conmutativo. 2. Si tenemos esta expresión, este z, esto que sería igual simplemente a x y el producto interior de esos dos vectores más x z, producto interior 3. Tenemos un escalar multiplicado por un vector, el cual hacen el producto punto con otro vector. Eso simplemente es a x producto interior con y, o bien, aquí lo pongo visto de otra forma, y lo tenemos así, el escalar saldría de la misma manera. Y 4. Si tenemos el producto interior de un vector consigo mismo, ese es necesariamente mayor o igual que 0, y si ocurre que ese producto interno es igual a 0, entonces sí y solo sí va a ocurrir cuando ese vector precisamente sea el vector 0. Entonces, a ver, estas, en realidad todas las propiedades son inmediatas. Ahorita vamos a ver la última. Para no detenernos demasiado tiempo en esto, en teoría ustedes ya tuvieron que haber resuelto ese tipo de ejercicios. Vámonos con la última. Entonces, a ver, tenemos que x, esto es igual a quién, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más hasta xn al cuadrado, y esto pues sí, pues es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Pues porque estos valores de aquí, cada uno de estos son números reales. Todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces necesariamente esto de aquí pues tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces esto de aquí ya pues es sencillo ver que así ocurre, que el producto interior de un vector consigo mismo es mayor o igual que 0. Entonces la siguiente, si tenemos ahora que
esto de aquí, esta parte de... Queremos ver ahora esto. Si tenemos que esto... Vamos a ver. Control. Es que no tiene subíndice. Entonces es así. Si esto es exactamente al escalar 0, esto es si y solamente si x1 por definición más x2 al cuadrado hasta xn al cuadrado es igual a ¿quién? A 0. Y esto ocurre si y solo si x1 es igual a x2 es igual a xn. Y cada una de estas entradas es igual a 0. Digo, espero que no tengan duda con eso. De todos modos, cualquier duda, recuerden que las sesiones de martes y jueves con Gaby van a producirse siempre y cuando ustedes... Bueno, en teoría se tendría que poner, digamos, la próxima semana, martes y jueves, las primeras sesiones de dudas. Si tienen alguna duda al respecto de todo lo que estamos desarrollando, yo voy a tratar de cualquier forma ser más, lo muy claro que se pueda. Tampoco puedo ser tan exhaustivo porque no se puede escribir todo, pero cualquier duda, pues ya, martes y jueves, vayan anotando y ya, que Gaby les vaya ayudando en las dudas. Entonces teníamos que esto es igual a 0, y esto sí, y solo sí, pues sí, obvio, perdón, tal vez no sea obvio, pero bueno, sí, si todas las entradas de si todos estos valores de aquí, todos estos, son iguales a 0, pues obviamente este vector es el vector 0, porque pues entonces todas las entradas serían así, ¿no? Así, ¿ok? Entonces lo siguiente es, ok, vamos a ponerlo como teorema, y dice lo siguiente: sea en X un vector en Rn y alfa un escalar, entonces aquí no lo estoy poniendo explícitamente, este valor o este elemento de X de Rn obviamente es un vector que tiene componentes. No lo voy a escribir para ya no tardarme más. Que tenemos que, primero, que la norma de ese vector es mayor o igual que 0, y en caso de que ocurra que esa norma sea igual a 0, pues sí, solo sí, el vector es el vector 0. Y 2, la norma de un escalar que multiplica un vector es simplemente el valor absoluto del escalar que multiplica la norma del vector. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ahorita esta. Entonces tenemos que esta de aquí, que nos dice que si la norma es mayor o igual que 0,
Eso implica, de lo que hemos visto previamente, que esto es igual a quién, simplemente a la raíz cuadrada del producto punto del vector por sí mismo, pero esto de aquí, que está aquí adentro, del resultado anterior, sabemos que es mayor o igual que 0, por lo tanto su raíz cuadrada es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto de aquí es mayor o igual que 0. Ok. Dejen aquí lo divido para que no nos vamos a perder con lo de acá. Y además, si tenemos que ese vector, su norma, vale 0, si y solo si le sacamos el cuadrado a esto, es igual a quién, a 0, pero esto es igual a producto punto del vector por sí mismo, y por lo anterior, esto ocurre si y solo si ese vector es precisamente el vector 0. ¿Ok? Entonces, el siguiente, esto de aquí, simplemente ponemos que si alfa multiplica el vector x, eso es igual a quién, de lo que vimos anteriormente, esto es igual a alfa que multiplica x, que es vector. Tenemos esto de aquí, así, de la definición. Y esto que es igual de las propiedades anteriores, que no demostramos, pero que ustedes van a demostrar, o que ya demostraron en cálculo 3. Esto es igual a alfa cuadrada raíz de x. Así. Este también, este está al lado en medio. Y esto es igual al valor absoluto de alfa. Y esto es simplemente la norma de x. Ahorita esto no es tan complicado. Vamos con la misma inercia. Vamos a escribir otro teorema. Ustedes ya lo conocen, eso ya lo vimos, lo demostramos en el curso pasado, y si no lo tomaron con nosotros, seguramente lo demostraron con el profesor que lo hayan tomado. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Ok. ¿Qué dice este teorema? Dice, bueno, aquí lo voy a... que no se confunda. Esto ya es otro teorema. Sean x, y en Rn. Entonces, tenemos que el valor absoluto, sí, porque es escalar, de x, producto punto con y, esto es menor o igual que la norma de x que multiplica a la norma de y. Ok. Entonces aquí a ver si acaba aquí la demostración. Entonces, si, bueno, lo fácil, ¿no? Si x o
el vector y es igual a 0, pues se cumple. Trivial, pero vamos al caso que, en el caso de que x, bueno, a ver, control Z para borrar, si el vector x es distinto de 0 y el vector y es distinto de 0, que es el caso que es interesante, vamos a definimos a otro vector z y lo vamos a definir como la norma de x que multiplica el vector y. Recuerden que esto ya sería un escalar que multiplica un vector menos el vector y, perdón, la norma del vector y que multiplica al vector x. Entonces, esto lo podemos hacer porque estos son escalares que multiplican tanto a este vector como a este. Simplemente lo estamos haciendo la operación resta. ¿Esto a qué es igual? Ok. Bueno, a ver, espérate. Antes de pasar al... Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo pongo? Es que si no, ya no me va a caber, pero... A ver, lo voy a hacer aquí. Vamos a ver, vamos a ponerlo así, implica. Tenemos que, por lo que hemos estado desarrollando anteriormente, que este vector, todo vector, el producto punto, es mayor o igual que 0. Pero esto, ¿quién es igual? De la definición, o como definimos el valor de z. Simplemente, la norma de x por y menos la norma de y, que me multiplica a x y... Hoy es que no va a caber, pero bueno, a ver, lo voy a dejar así. Ustedes, esto que está aquí, que si no se me va a amontonar o no me va a caber. Esto que está aquí es lo mismo que vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque es el producto interior de este vector. Esto lo voy a dejar así, pero quiero que se entienda que esto que va aquí es lo mismo que está aquí. Ok. ¿Y eso a qué es igual? A la norma de x del vector x al cuadrado, a la norma de y al cuadrado, menos 2 veces el vector x que multiplica la norma del vector y esto a su vez multiplica al producto punto de y por x más y, la norma de y al cuadrado por la norma de x al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A 2 que multiplica a la norma de y, perdón, a la norma de x, que a su vez multiplica la norma de y. Y todo esto multiplica a la norma, estamos factorizando, ok, sí, es por la norma de y menos y, producto punto por x. Ok, aquí es, esto de aquí es así la norma. Que se montan aquí tantas rayas y líneas, se ve raro. Este es vector. Ok. Entonces, a ver, de esto de aquí. Entonces, a ver, tal vez la duda
que podría surgir es, a partir de aquí, ¿cómo obtuvimos esto de aquí? Pues simplemente lo que hicimos fue usar estas propiedades. En particular fueron estas dos propiedades las que usamos para obtener esta igualdad. ¿Ok? Perfecto. Entonces lo siguiente. Excelente. Entonces tenemos que esta parte le voy a poner esta es la resultado 1. Ese resultado 1, si lo vemos desde acá, pues es mayor o igual que 0. Entonces es mayor o igual que 0 este resultado 1. No lo voy a volver a escribir, sabemos que esto es 1, resultado 1 pues. Entonces, ¿eso qué implica? Si esto es mayor que 0, quiere decir que tanto este factor como este factor son ambos positivos o bien ambos negativos. Pero nosotros sabemos que este de aquí es un factor positivo. Es decir, como este es positivo, el primero, eso implica que el factor que sigue este de aquí, esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, ¿qué implica? Implica que esto de aquí es mayor o igual, o es menor o igual, perdón, que esto de acá. Ok, ese es el primer resultado. El segundo resultado, ¿cómo lo obtenemos? Porque al final de cuentas, aquí en la identidad de Cauchy-Schwarz vemos aquí un valor absoluto. Pues vamos a utilizar otra vez las propiedades. No perdamos de vista estas de aquí. Son las que estamos prácticamente usando ahorita para estas demostraciones. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? La segunda parte sería, vamos a escribir menos, ¿qué pasó? Perdón, me fui para abajo. Ok. Esto sí es, bueno, ok, va. Sería menos, ¿qué pasa? Perdón, a ver. Entonces quedaría la segunda parte. Sería menos el producto punto de estos vectores. Al final de cuentas esto es como si fuera un menos 1, es decir, es un escalar. Y esto es igual por las propiedades a menos x producto punto con el vector y. Y esto es menor o igual, justamente, que esto. ¿Ok? Entonces aquí prácticamente lo que hicimos fue usar este de aquí, este paso, usar este resultado.
Y entonces, pero esto es exactamente esto. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Usando las dos desigualdades, vamos al otro pizarrón, eso implica lo que queríamos demostrar. ¿Y qué es lo que queríamos demostrar? Pues justamente que el valor absoluto de el producto punto de estos vectores es menor o igual que esto. Entonces ya está. Entonces, ¿qué se desprende de todo esto? Hay un corolario importante, vamos a escribirlo. Hay un corolario que dice así: se tiene que el valor absoluto del producto interno de los vectores x y y son igual este de aquí si y solo si x y y son linealmente dependientes. Aquí entre paréntesis vamos a recordar que si yo tengo una combinación lineal de estos dos vectores, entonces van a ser linealmente dependientes si la expresión del vector 0 en ese espacio implica que no necesariamente estos dos escalares, es decir, alfa y beta, no son simultáneamente cero, es decir, alguno de ellos es distinto de cero. Si son linealmente independientes, entonces la única combinación lineal del cero con esos vectores, que serían LI, es que todos estos escalares sean cero. Pero bueno, eso es nada más para recordar. Entonces tenemos esto, la demostración. Vamos a pensar primero que si los dos vectores, si alguno de ellos es cero, es decir, basta con que uno de ellos sea cero, aquí le voy a poner sí, entonces esto se cumple. Lo voy a poner así. ¿Por qué se cumple? Porque justamente vamos a suponer que este vector es cero, este es distinto de cero. Entonces, si este es cero, no importa lo que yo ponga aquí. Lo que yo ponga aquí, la combinación lineal del vector cero. Ay, a ver. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy viendo que sean... A ver, que se cumpla esto. Si y es igual a cero, ¿qué había dicho? A ver. Es esto. Si y, el vector y es igual a cero, entonces estos dos vectores son LD. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si este es igual a cero, yo puedo poner cualquier valor aquí, a este valor de beta. Entonces este escalar ya sería distinto de cero, y si este lo pongo a cero, entonces ya sería LD. Perdón. Ok, entonces aquí lo que importa, justamente cuando x es distinto de cero y y es distinto de cero.
para ese caso, entonces tenemos que puesto que el valor absoluto del producto interno de estos dos vectores es igual por esto, es decir, la hipótesis. ¿Eso que implica? Implican dos cosas. La primera, que el producto interno de esto sea igual al producto de las normas y dos, implica esto. Ok, vamos a comenzar entonces por la primera, es decir, si tenemos el producto punto de x y y que es igual a esto de aquí, al producto de las normas, entonces podemos hacer lo siguiente, es decir, yo voy a agarrar la combinación lineal de esos dos vectores, nos va a dar un vector z pongo x, entonces tengo esta combinación lineal, lo que tengo que hacer es ver que estos escalares no son simultáneamente cero, pues lo sabemos porque efectivamente son distintos de cero porque así los pusimos, pero lo que tengo que ver es que precisamente este entonces sea cero. Pero ya lo sabemos, ¿por qué? Si nosotros nos vamos a esta parte de acá, a ver antes, ¿por qué es igual a cero? Porque, a ver, esto de aquí es igual. Pero a ver, vámonos a la expresión de acá. Si se dan cuenta, este valor de z es el mismo que está aquí. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, hacer la misma expresión y hacer este producto escalar, lo que vamos a obtener es este resultado. El resultado que le habíamos llamado el resultado 1. Ok. Pero, aquí tenemos la igualdad que, al ver que está dentro de este factor, lo que va a implicar es que justamente este producto escalar tiene que ser igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Eso implica, ya quiero escribir con el apuntador, eso implica que esto de aquí sea igual a cero. ¿Ok? Pero ¿quién es? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Z. ¿Cuándo se cumple esto? Aquí. Tenemos que, cuando esto sucede, eso implica que el vector z es el vector 0, pero
nosotros habíamos escrito ese vector z como esto de aquí. Sabemos que este es distinto de 0, este es distinto de 0, por lo tanto, x y y son linealmente dependientes. Y para la segunda parte tenemos que menos el producto escalar de x y y es igual a la multiplicación de sus normas, la cual podemos reescribir así. Lo mismo de esto, que implica que este producto escalar es igual a menos x, su norma, multiplicado por esta norma. Eso implica que menos x y y son linealmente dependientes. Y de sus cursos de álgebra lineal, si estos dos son vectores linealmente dependientes, implica que estos dos vectores son también linealmente dependientes. Ok, sigue el regreso. Vamos aquí. Tenemos la ida. Vamos por el regreso. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora, como son vectores linealmente dependientes, entonces podemos expresar un vector de ellos como combinación lineal del otro, de tal forma que este escalar sea distinto de 0. Obviamente este escalar es un número real. Entonces, ¿qué tenemos de esto? Tenemos lo siguiente. Tenemos el producto escalar de esto, aplicando esta igualdad, sustituyéndola, tenemos que esto es igual a esto, por todas las propiedades que hemos estado viendo y discutiendo, o usando más bien. Tenemos que esto es igual a esto, ¿no? Ok, aquí lo que vamos a hacer es simplemente reescribirlo como lo reescribimos. Así. Ok, y esto por lo tanto es igual a esto. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que partiendo de que los dos vectores son linealmente dependientes, según el corolario, ¿dónde está? Aquí, si son estos vectores linealmente dependientes, entonces vamos a tener esta expresión. Y pues sí, efectivamente, partiendo de esto, llegamos a esto.
Y ya por último, para concluir esta primera sesión de repaso de cálculo 3, vamos a ver lo que es la desigualdad del triángulo. Ok, entonces tenemos desigualdad del triángulo. Que dice lo siguiente: sean dos vectores x y y en Rn, entonces tenemos que se cumple esta desigualdad. Y esto, ¿cómo se demuestra? Pues de la siguiente forma. Vamos a partir de esto elevándolo al cuadrado. Agarramos la norma de la suma de esos dos vectores, los elevamos al cuadrado, aplicamos la definición de la norma a partir del producto escalar, obtenemos esto que está aquí. Aplicando las propiedades, esto queda como lo siguiente. Esto es el producto escalar del vector x por sí mismo más dos veces, perdón, esto es así, más el producto escalar del vector y por sí mismo. Ahora, con lo visto de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esta parte de aquí sabemos que cumple lo siguiente, es decir, lo demás lo dejo igual, es decir, esto de aquí y este número 2 los dejo, pero en vez de poner el producto punto de los dos vectores, lo que voy a hacer es usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz de la siguiente manera: más dos veces, según la desigualdad de Cauchy-Schwarz, a quien tendríamos que poner sería entonces al valor absoluto del vector x por el valor absoluto del vector y más y el producto escalar por sí mismo, así, y esto es igual a la norma de x al cuadrado más dos veces la multiplicación de la norma de x por la norma de y más la norma de y al cuadrado. Ok. Factorizando, llegamos a que la norma de x más la norma de y, esto al cuadrado, esto que está aquí es igual a esto que está acá. ¿Ok? Podemos concluir entonces, por lo tanto, tenemos que esto de aquí es menor o igual que esto que está acá.
lo escribimos. Por lo tanto, es menor o igual ok, ahí está. Quitando los cuadrados, obtenemos lo que queremos demostrar. Esto es menor o igual que esto. Más y muy bien. Con eso vamos a finalizar hoy la primera sesión de repaso. Pero sí quiero pedir disculpas por todas esas pequeñas fallas que se perciben, ¿no? Inmediatamente cuando uno está aquí. Ya cuando uno ve, digamos, el cómo se mueve el cursor y todo esto, pues sí es muy evidente los errores, pero esperemos que próximamente con la práctica, con todas las sesiones que vamos a grabar, que les vamos a compartir, esos errores se vayan modificando. Ahorita sí, al menos de mi parte, sí les solicito un poco de comprensión. Vamos a ir perfeccionando, voy a practicar más para que, pues no sé, a ver cómo le hago, ¿no? Para que sea más, más fluido esto de las clases grabadas que les voy a compartir a ustedes. Entonces, por el momento, ahorita ya es todo. Vamos a continuar en la semana. Tal vez grabe 2 o 3 sesiones más de repaso. Tampoco me quiero detener demasiado ahí, pero sí es importante que ustedes lo recuerden. Va a venir una tarea. Se subieron 2 lecturas al Classroom. Es importante que las hagan con este repaso y con las dudas que resuelva Gabriela. Esperemos que sea suficiente para ya dar comienzo al curso de cálculo 4 para que pues, ya empecemos de lleno. Entonces, repito, una disculpa por todas las fallas. Este, pues nos vemos la próxima.